Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a la posibilidad de que el jugador que ven en pantalla, que seguramente la mayoría lo conozca, futbolista que hoy juega en el Atlético Madrid y en la selección argentina, se convierta en refuerzo de River en el presente mercado de pases. Ángel Correa ha sido la gran novedad durante esta semana por parte del mundo millonario, sabiendo que Marcelo Gallardo estaría interesado en contar con este futbolista de cara al cierre del periodo de transferencias. Es un jugador que claramente tiene unas condiciones enormes, que sabemos todo lo que puede llegar a darle al conjunto de Núñez, y por eso mismo ya hubo una oferta al Atlético Madrid de España. Después está claro, se sabe perfectamente que no va a ser barata su llegada y que obviamente River tendría que desembolsar una enorme cantidad de dinero para contratar a este futbolista campeón del mundo con la selección argentina. Vamos a hacer un repaso en general de la actualidad de Correa, porque quizás la mayoría no conozca qué es lo que está sucediendo con el jugador en este momento actual, y después vamos a repasar todo lo que tiene que ver con su hipotética llegada a River, con todo lo que tiene que ver con lo económico y en qué lugar lo piensa el muñeco dentro del terreno de juego si es que finalmente termina siendo una incorporación. ¡Empecemos! Desde el domingo pasado, cuando se conoció la llegada de Marcos Acuña, tercer campeón del mundo que va a jugar en River por detrás de Franco Armani y Germán Pesela, empezaron a sonar nombres de un hipotético cuarto futbolista que había levantado el trofeo en Qatar, que también podía llegar al millonario. Obviamente, si bien es verdad que hay muchas posibilidades, porque fueron 26 los jugadores, sacando estos tres obviamente, que fueron campeones del mundo de la mano de Scaloni en el torneo que se jugó en Asia entre noviembre y diciembre del 2022, la realidad es que obviamente hay muchos que quedan descartados desde un inicio porque están jugando en Europa, porque son jóvenes y en definitiva porque River no puede traerlos. Esto significa que hubo un par no más de futbolistas que aparecieron en el radar apenas se supo esto. Obviamente no se tardó mucho en deducir que el jugador que quería el muñeco era Ángel Correa. Quizás no voy a decir que esto haya entorpecido la negociación, pero por lo pronto, si nos guiamos por lo que pasó con Marcos Acuña, River empezó a negociar con el Sevilla de España el viernes y el domingo prácticamente lo tenía cerrado, en el caso del Atlético Madrid con Correa, y está claro que a la dirigencia del más grande, desde que Gallardo es DT, le ha gustado hacer las cosas en silencio y por detrás. Por eso mismo, no sé si esto ha llegado a entorpecer un poco la posibilidad de que llegue Correa, porque creo yo que si River pone el dinero no hay mucho más para decir. Eso sí, va a ser bastante el monto que tendrá que desembolsar el millonario por un futbolista que ya tiene 29 años. Después, es verdad, seguramente lo valga, porque en definitiva estamos hablando de un jugador con muchísimo recorrido en Europa. Correa lleva ya 10 temporadas en el fútbol europeo, todas en el Atlético Madrid, y si bien es cierto, solamente en una de ellas fue titular indiscutido, en las otras 9 fue más que nada un jugador de recambio para Diego el Cholo Simeone, la realidad es que no deja de ser un futbolista más que interesante y por algo Gallardo lo pide. Hemos visto durante esta semana la comparación de los mercados de pases de Michelis y de Gallardo ahora en el millonario, en este propio periodo de transferencias, y la verdad es que la diferencia es totalmente abrumadora en lo que respecta a la jerarquía de futbolistas que vinieron con uno y con el otro. Así que, más allá de que también pueda llegar a haber alguna duda por parte del simpatizante de River a la hora de traer a Ángel Correa, porque creo que no es un futbolista que despierte tanto entusiasmo en el hincha en sí, la verdad es que en Gallardo hay que tener fe ciega al 100%. Y si se llega a dar el traspaso, que es algo que por lo menos cuando estoy haciendo este video no se ha dado, pero que puede llegar a darse, creo que va a terminar siendo un jugador más que importante. También es verdad que en su momento Correa había declarado que en Argentina únicamente jugarían Rosario Central, club del cual es hincha, o San Lorenzo, equipo con el cual ganó la Copa Libertadores en el año 2014. Aún así, se sabe perfectamente que ninguno de estos dos conjuntos está en condiciones económicas de poder traer al futbolista hoy en día. Y River sí lo está. Ha tenido ingresos millonarios durante el último tiempo y finalmente en este mercado con Gallardo no hubo más alternativa que dejar salir un poco esos millones, porque si no,
el muñeco no iba a agarrar en este segundo ciclo como DT y posiblemente los dirigentes la hubieran pasado bastante mal, más allá de que también el hincha le iba a pasar mal por los malos resultados del equipo. Ahora con Gallardo esperemos que esto salga de a poco adelante, más allá de que quizás sea un poco más lento de lo esperado, y Ángel Correa aparece en los planes para ser el próximo refuerzo. Y vamos ahora a meternos en exclusivamente lo económico, porque un traspaso en el fútbol argentino obviamente tiene 100% que ver con eso. Es muy difícil que un jugador importante del exterior venga a nuestro país sin que el club en cuestión tenga que desembolsar una buena cantidad de dinero, ya sea para comprarle el pase o por su contrato, porque si bien es cierto que los jugadores que juegan en el extranjero cuando vuelven a la Argentina saben que tienen que reducirse un poco un salario, tampoco es que van a reducírselo al máximo y ganar como hoy por hoy está ganando un jugador promedio del fútbol local. Nadie va a pasar de ganar 100 en Europa a ganar 10 en Argentina, como poner un ejemplo. A lo mucho puedes bajarte el sueldo a 70, 60. Y eso River lo puede hacer obviamente con intermitencias, porque no lo puede hacer con todos los futbolistas, pero en este caso con los jugadores que han regresado de Europa, especialmente los casos de Pesela y Acuña, lo ha hecho, y seguramente con Correa también lo haga si es que se termina de dar la transferencia. Lo que hay que decir es que el Atlético Madrid rechazó hace poco, hace aproximadamente 2 semanas, en pleno mercado europeo, una oferta de alrededor de 24 millones de euros del Besiktas de Turquía, que estarían pidiendo alrededor de entre 30 y 40 para dejar salir a Correa en este mercado de pases, sabiendo que si bien incorporaron atacantes en este receso, de hecho Atlético Madrid compró nada más y nada menos que a Julián Álvarez, la realidad es que no van a regalar a ninguno de sus futbolistas, más allá de que les serviría vender a alguien en este mercado como para nivelar un poco entre lo gastado y lo recibido por ventas puntualmente en esta parte del año. Aún así, como dije recién, ni de cerca River va a poner esa enorme cantidad de dinero. Acá lo único que podría facilitar un poco la llegada de Correa, y es algo que puede llegar a suceder, no se descarta, es que Gallardo haya llamado o llame al futbolista, que es algo indispensable básicamente en todos estos casos, porque si el muñeco no levantaba el teléfono, no venía Pesela, porque la dirigencia junto con el ex DT Martín de Michelis no lo tenían pensado como defensor en esta segunda mitad del año, no venía Bustos, porque obviamente la dirigencia no iba a gastar 5 millones de dólares en comprar un lateral derecho, no venía Mesa porque no iban a arrancar una negociación, no sé si sencilla, pero por lo menos no tan difícil con el Rayados de Monterrey, sabiendo que dentro de 6 meses el jugador acababa contrato, y obviamente no venía Acuña tampoco, porque más allá del esfuerzo económico que va a hacer River para pagarle el contrato, fue el muñeco quien levantó el teléfono, y además también hubo una ayuda externa de Germán Pesela, que es muy amigo de Acuña, quien seguramente le haya comentado al muñeco la situación del jugador como para que venga y sea refuerzo de River. Es decir, si Gallardo no llamaba, era difícil que hoy River tuviera las incorporaciones que ha tenido en este mercado. Así que no descarto que el muñeco levante el teléfono, llame a Ángel Correa, le pregunte si quiere venir. Este obviamente deberá dar una respuesta positiva. Hago hincapié en esto porque, por ejemplo, Gonzalo Montiel hace aproximadamente 3 semanas dio una respuesta negativa, dándole a entender al muñeco que quería seguir en Europa, y obviamente eso es lo que sucedió. Por eso el millonario fue directamente, apenas recibió la negativa de Montiel, a buscar a Bustos. Y una vez Gallardo reciba la respuesta positiva de Ángel Correa, obviamente todo esto hablando hipotéticamente, ahí River podría utilizar la presión del jugador que le habría dicho a Gallardo que quiere venir a River como para disminuir la cotización del Atlético Madrid o para traer al futbolista a préstamo por 12 o 18 meses. ¿Cuánto tendría en definitiva entonces que desembolsar River para incorporar a Ángel Correa? Claramente uno no puede hoy por hoy decir un número específico, porque entre los 30 y 40 millones que le pidieron al conjunto turco está claro que River no va a poner. Después es cierto que por un delantero se paga más que por un defensor, teniendo en cuenta que la mayoría de jugadores que trajo River de la mano de Gallardo en este mercado han sido defensores, con excepción de Mesa, que es mediocampista y encima fue por el que menos pagó, porque tan solo abonó 2 millones de dólares, y uno tiene que entender que quizás ahora sí se haga una inversión fuerte por Correa.
repito, 30, 40 millones, imposible y lejísimo de la realidad. Pero sabiendo que en su momento, y esto Gallardo lo tiene presente seguramente cuando habla con la dirigencia, que se iban a poner alrededor de 12 millones de dólares por Luciano Rodríguez, porque River ofertó ese dinero al Liverpool de Uruguay para incorporar a la joya uruguaya, Gallardo sabe perfectamente que hay dinero para invertir, para incorporar refuerzos. Es cierto que ya se invirtió. No es que por más que sean defensores ya se han salido baratos. Digo, River pagó 4 millones de euros por Pesela, algo así como 4 millones y medio de dólares, 5 millones por Bustos y 2 millones por Mesa. Por Acuña, supuestamente River lo que hizo fue pagarle deudas y primas que le debía el Sevilla al jugador, que no se sabe específicamente cuánto es, pero pongámosle que son entre 2 y 3 millones de dólares. Por los 4 futbolistas de jerarquía, River habrá gastado ya esos 15 millones de dólares que en su momento la dirigencia tenía pensado poner por el atacante uruguayo. Aún así, me parece que todavía dinero hay, más aún sabiendo que el año que viene River juega el Mundial de Clubes de la FIFA, que es dinero que no ha ingresado, que todavía hay mucho dinero por la venta de Echeverri, que todavía no ha entrado. Cada vez que el Diablito juega 8 partidos con la camiseta de River, recibe un bonus por parte del Manchester City, que acaba de ingresar justamente dinero por Julián Álvarez, que no es un monto muy pero muy grande, pero son alrededor de 3 millones de dólares por la transferencia del City al Atlético Madrid. Y en definitiva hay dinero, no es una cuestión de que River estaría hipotecando el club. Obviamente que si pone 30 millones de dólares sí sería una salvajada. Pero si llega a ofertar 10, por ejemplo, que ya de por sí es un número enorme porque convertiría a Correa en la segunda compra más cara de la historia del club solamente por detrás de la de Lucas Prato, la realidad es que no sería una locura que River haga esa inversión por un atacante que se ve que Marcelo Gallardo quiere. Después, como dije, dependerá mucho de la decisión del propio futbolista, que no tiene decidida todavía su carrera en lo que respecta a su futuro, porque si bien es verdad que se siente muy cómodo en el Atlético de Madrid, hay que decirlo, no cualquier futbolista se mantiene 10 años consecutivos en un club en cuestión, la realidad es que hoy no parecería estar tan cerca de llegar a River, por lo menos hoy. Después, dentro de 24 horas, tal como sucedió con Acuña, porque si por Acuña preguntaban el viernes cuántas chances había de que se pusiera la camiseta de River, había 0, y el domingo había 100, entonces cualquier cosa puede suceder. Correa tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio del 2026, todavía tiene 2 años más de vínculo, a diferencia de lo que sucedió con Acuña, que tenía 1 año más con el Sevilla. Por eso mismo, lo de Correa no es tan factible, por lo menos en este momento. Aún así, como dije, si Gallardo levanta el teléfono y llama al jugador, cualquier cosa puede pasar. Apenas volvió a River en este segundo ciclo, el muñeco llamó a Pesela, llamó a Mesa y llamó a Montiel. Después, en el lugar de Montiel, trajo a Bustos. Eso significa que había 3 lugares del campo de juego: defensor central, lateral derecho y mediocampista interno, un poco más ofensivo que defensivo, que ya Gallardo tenía en mente reforzar inclusive antes de que llegase. Después, él mismo en conferencia de prensa, en una de estas que dio luego de algunos de estos partidos que se disputaron en el arranque de su segunda etapa, manifestó que estaba evaluando futbolística, físicamente a los jugadores, además de analizar sus comportamientos. Esto no quiere decir que se porten mal fuera de la cancha, estamos hablando de todo lo que tiene que ver relacionado a lo futbolístico. Teniendo en cuenta que nunca se había hablado de la chance de traer un atacante, yo creo que ahora el muñeco sabe perfectamente que River necesita un delantero. Bajo nivel de Vareiro, por lo menos en el inicio, digo, yo al paraguayo no quiero ya encapsularlo en que ha sido un mal refuerzo porque ha jugado pocos partidos y en River ha tenido la mala suerte de tener que reemplazar nada más y nada menos que a Miguel Ángel Borja, que ha sido el mejor jugador de River en el año. Inclusive con los 3 goles que marcó en esta segunda mitad, me atrevería a decir que es el mejor jugador de River también en este segundo semestre, aún habiendo estado lesionado los últimos cotejos. Después, Solari es un futbolista que parece no levantar. El 2024 de Solari está siendo verdaderamente malo. Se salva el gol contra Boca en el Monumental, pero poco más. Después, absolutamente nada se está viendo de un jugador por el cual River rechazó una millonada en enero, más allá de que sabemos que como tiene el 60% del pase, todo el monto de esa venta no le hubiera pertenecido al conjunto de Núñez. La realidad es que Solari está teniendo un mal rendimiento. Y después tenemos a Agustín Ruberto, que no deja de ser un juvenil de 18 años,
y que si bien es cierto que Gallardo es de apostar por los pibes, seguramente no lo entusiasme tanto Ruberto como si lo han entusiasmado otros juveniles. Así que ahora, después de haber hecho esta evaluación en lo que respecta al sector ofensivo, sin habiendo podido evaluar, por ejemplo, a Facundo Colidio, la realidad es que Gallardo ahora sabe que River necesita otro delantero y por eso mismo ha decidido ir por Ángel Correa, porque no va a pedir, si es que necesita un atacante más, a un jugador X que venga para sumar. Es decir, Gallardo no es de pedir refuerzos para tener cada vez más jugadores en la plantilla y más alternativas. Lo que busca Gallardo es mejorar lo que hoy tiene verdaderamente. Y si bien es cierto que la mayoría de los delanteros no están teniendo un buen nivel, la cuestión no es traer un delantero que pueda ser un poquito mejor que Solari, un poquito mejor que Vareiro, porque de eso hay en el fútbol argentino y seguramente más baratos que Ángel Correa. Lo que quiere Gallardo a la hora de traer una incorporación es verdaderamente dar el salto de calidad. Y con Correa, por lo menos así lo piensa el entrenador, cree que puede darlo. Está claro que no sabemos cómo rendiría con la camiseta de River, pero por lo pronto en los dos clubes que ha jugado en su carrera ha rendido bien y en la selección argentina también ha tenido un buen pasaje. Lamentablemente en el combinado nacional le toca disputar el puesto contra futbolistas de verdadera jerarquía mundial y por eso mismo no ha tenido lugar, no en su totalidad en las últimas convocatorias, pero sí verdaderamente no ha sido un jugador tan estable en el ciclo de Lionel Scaloni. Por eso mismo hoy por hoy Gallardo pretende un delantero más después de haber analizado y evaluado la situación de los atacantes de la actual plantilla del conjunto de Núñez y hasta el 31 de agosto tiene tiempo para incorporar. En lo que respecta a su carrera futbolística, Ángel Correa ha jugado en San Lorenzo de Almagro y en el Atlético de Madrid. En los dos equipos ha tenido en general un buen rendimiento. En el conjunto de Boedo en su momento, cuando era muy pero muy joven, fue importante en la obtención de la Copa Libertadores 2014 y en el torneo inicial 2013, quizás los últimos dos grandes títulos que ha ganado el Ciclón en este ciclo prácticamente, porque antes de eso tenemos que remontarnos a 2007 y 2001 para los últimos trofeos ganados por el conjunto de Boedo. Correa tuvo una participación más que importante, sobre todo teniendo en cuenta su edad. No es tan fácil que un pibe de 18 años aparezca en primera y tenga un nivel superlativo como para ser una de las grandes figuras de un equipo que tenía como principal objetivo ganar sí o sí esa Copa Libertadores. No había ninguna duda de que San Lorenzo tenía que imponerse a nivel internacional por primera vez en tu historia y con Ángel Correa dentro de la cancha todo fue más fácil. Después posteriormente fue transferido al Atlético de Madrid, hubo bastantes dudas en cuanto al dinero, cuánto pagó en definitiva el conjunto español para adquirir sus servicios, pero a San Lorenzo le habrá quedado un monto de aproximadamente 10 millones de euros. Puede ser un poco más, puede ser un poco menos, pero la realidad es que fue un monto bastante importante. Lleva ya 10 años prácticamente en el Atlético de Madrid Ángel Correa. En general nunca ha sido titular indiscutible, ese es un punto que quizás le ha faltado en su carrera, porque en definitiva tiene 29 años, no es un jugador que pueda hoy por hoy seguir buscando esa titularidad. Si aparece, aparece. Si el Cholo Simeone, que es el entrenador básicamente que ha tenido durante toda su estadía en el equipo rojiblanco, se la da, bienvenido sea, porque ha tenido algunos cotejos importantes siendo titular. No es que no ha rendido a lo largo de estas 10 temporadas y por eso mismo ha tenido que ser suplente. La verdad es que ha sido un jugador más que importante y por eso mismo también nunca ha dejado de jugar en ese club. Ha tenido ofertas para salir y Correa siempre ha decidido quedarse. Por eso mismo quizás sorprenda un poco que si hoy River lo va a buscar termine abandonando el equipo español, pero no hay que dejar de lado absolutamente ninguna posibilidad. En lo que respecta a sus números, está claro que River va a buscar un delantero que no es goleador. Correa es un futbolista con buenos números para su posición dentro de la cancha, pero se desempeña como segunda punta. En total, por ejemplo, en San Lorenzo disputó 64 partidos, marcó 12 goles y dio 19 asistencias, mientras que en el Atlético de Madrid jugó 421 encuentros, que es un número muy importante para lo que significa un equipo argentino jugando en un conjunto internacionalmente conocido como el Colchonero, y marcó
80 goles dando 60 asistencias, es decir, participó de 140 tantos en 421 cotejos disputados. Por otro lado, en la selección argentina disputó 25 partidos y marcó 3 goles, teniendo en cuenta que fue campeón del mundo en Qatar. Es cierto que hay un asterisco en lo que respecta a la obtención del título que consiguió hace casi 2 años con la selección, y es que él no iba a formar parte de la lista definitiva, pero teniendo en cuenta las lesiones de Nicolás González y Joaquín Correa, Ángel se metió en la lista de 26 y llegó a sumar unos minutos en el segundo tiempo de la semifinal contra Croacia, partido que ya estaba definido y Argentina estaba ganando por 3-0. Después, en esta última Copa América, formó parte de la lista preliminar de 29, pero lamentablemente fue uno de los 3 recortados. Aún así, no se descarta que en estas próximas fechas FIFA, la de septiembre, octubre y noviembre, vuelva a jugar con el combinado nacional. Sin lugar a dudas, si River decide ir a fondo por Ángel Correa, es decir, si decide invertir una buena cantidad de dinero en incorporar al delantero, estará trayendo un jugador de jerarquía. Después, es verdad que seguramente al hincha de River a algunos le guste más, a otros le guste menos, siempre sucede básicamente lo mismo. Y quizás no todos están de acuerdo en pagar 10, 12 millones de dólares, estoy poniendo una cifra aproximada de lo que podría llegar a abonar River si es que se llega a un acuerdo, algo que todavía está bastante lejos, por un futbolista de 29 años, no es algo que todos harían. Por eso mismo, Marcelo Gallardo es quien tiene absolutamente toda la responsabilidad. Y hasta ahora creo yo que en general, si comparamos, como dije al principio, los mercados de pases de Michelis y del Muñeco, hay una diferencia abismal. Por eso mismo creo que Gallardo debe tener la idea de poder traer a Correa como para empezar a cerrar el plantel. Después habrá que ver si se va algún futbolista como para que Correa pueda tener un lugar cada vez más preponderante, pero aún así primero lo primero. El futbolista tiene que tener ganas de volver a la Argentina y River tiene que llegar a un acuerdo con el Atlético Madrid. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.